Quiero que pienses quién fue la última persona que te hizo daño. Puede que fuera, no sé, tu pareja, que te fuera infiel, que te engañara y te dejara totalmente abandonada en el camino. O puede que fuera, no sé, tus empleados, ¿no? Que te traicionaran, que te engañaran, que te robaran dinero, que te denunciaran, quizás. Quiero que pienses, no sé, en tus padres, cómo te trataron en la infancia, qué es lo que te hicieron. Quiero que pienses en esas personas que te han tratado mal y que tú todavía estás enfadada con ellas. Si lees libros de salud mental, si lees libros de psicología o de espiritualidad, todos te van a hablar de una palabra que es muy difícil llevarla a tierra, y es que si quieres sentirte bien con aquello que te pasó, hay que perdonar. ¿Y qué es perdonar? Porque claro, se queda tanto en el aire. Yo cuando te digo, oye, tienes que perdonar a tu expareja para tú pasar página y tirar para adelante, lo primero que te viene a la cabeza es, sí, claro. ¿Y cómo hago eso, no? ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a volver a ir de picnic los dos? ¿Sabes? Es como, ¿y qué hago? ¿Me reconcilio y volvemos otra vez en la relación con lo que me ha engañado? ¿Tengo que volver a llevarme bien con él? No, 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 no tiene nada que ver con esto. Perdonar no tiene nada que ver con volver a tener relación. Yo lo que quiero aquí y ahora es explicarte mi percepción de perdonar. Quiero que veas que todas las personas que llevamos a cabo la filosofía Yogonati, esa forma de vivir, entendemos el perdón de una forma totalmente diferente, de una forma práctica y profundamente liberadora. Pero antes de hablar del perdón, cuando te pasa algo, tienes que tener en cuenta dos cosas. Si estas dos cosas no se tienen en cuenta, de nada sirve que hablemos de perdonar. Lo primero es que si te acaba de pasar algo, algo que no te esperabas, tenemos que hacer esto, curar el golpe. Muchas veces de repente te vienes una decepción, una traición. De repente tienes, pues eso, te enteras de un secreto, te enteras de algo que ha sucedido, tienes un recuerdo que dices, hostia, es que me pasó aquello, ¿no? Lo primero es que eso, que no te esperabas que te sucediera, ¡pam! Recibes un golpe emocional. Y como todo golpe, igual que cuando te levantas por la noche, vas por el cuarto, ¿no? Y te pegas con el meñique en la mesilla y vale, pues eso es dolor y el dolor tiene que pasar. Te genera un hematoma y tú sabes que poco a poco el dolor se va a ir yendo. Sí, entonces cada vez que recibes algo, una sorpresa no favorable, que te duele, bueno, pues no pasa nada. Lo primero que tienes que hacer es trascender eso. Tienes que sanar el golpe, es decir, date un tiempo. Porque de repente te llevas una decepción tremenda y claro, en ese momento quieres ya, a 3 minutos, ponte a respirar, voy a respirar, a ver que esto se me calme, yo pienso en otra cosa, ya está, me distraigo, o te tomas el ibuprofeno que digo yo, que es que te enchufas con una serie, te distraes con cualquier cosa y deja de doler. No, hombre, no, que te acabas de pegar un guarrazo. Vale que pueda tomarme físicamente un ibuprofeno para que deje de dolerme, pero eso necesita un pequeño tiempo, depende del golpe emocional que hayas recibido, para que vaya curándose. Entonces, si has recibido una sorpresa no grata, date un respiro. Cuanto más grande sea, pues más duro será el golpe y más tiempo te hará falta. Trátalo exactamente igual que si fuera un golpe físico. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es que vas a tener que aceptar que eso pasará. Y tienes que aceptar que haya pasado. De repente, si tu pareja te ha dejado, si tu pareja te ha engañado, si esa relación ha terminado, ok, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que esto ya ha pasado. Si tienes un hijo y está en clase y de repente ha sufrido acoso escolar, ok, primero el golpe emocional tuyo, vale, vamos a amortiguar el golpe, vamos a darnos ese amor primero, porque para nosotros también es duro esto. Lo siguiente, vamos a aceptar que esto ha pasado, porque si no lo acepto, estoy constantemente intentando cambiar el pasado. Ojalá eso no hubiera sucedido, ojalá mi pareja no me hubiera engañado, ojalá no me hubieran traicionado, ojalá no me hubieran atracado, ojalá no me hubieran pegado. Vale, pues ya ha pasado. Ya ha pasado y ahí quizás necesitas ir a terapia para que alguien te ayude a aceptar emocionalmente eso, porque se queda bloqueado muchas veces esas emociones. Vale, pues si hay que ir a terapia, se va a terapia, no pasa nada. Pero lo primero que tenemos que hacer es aceptar que ha pasado. Verbalízalo, escríbelo si quieres y lo quemas. Verbalízalo a un amigo, dile, ha sucedido esto, ponle palabras. No esperes consejos, no esperes ayuda, simplemente verbalízalo. Y si tienes que buscar ayuda profesional, ve y busca ayuda profesional. Es fundamental. ¿Por qué? Porque tiene que salir de ti, si no se enquista, y tenemos que marcar el punto y aparte. Es decir, veníamos viviendo la vida así y de repente ha sucedido algo y toca, bueno, pues punto y aparte. ¿Que me han traicionado? Ok, punto y aparte. ¿Que me han denunciado? Punto
y aparte. ¿Qué han ocupado mi casa? Punto y aparte. ¿Y qué es punto y aparte? No es paso del tema, es esto es un hecho, acepto que ha pasado y ahora veremos de qué depende de mí. Y por un lado tendremos la parte práctica, que yo no voy a entrar. Una parte judicial, que si hay que abordarla de la parte legal, pues oye, se aborda de parte legal. Yo jamás entraré ahí. Busca un profesional, busca un abogado que te oriente en la parte legal. Pues venga, ve para allá. Si estamos hablando de cualquier cosa, de la estrategia a seguir, ok, lo veremos en otros vídeos. ¿Qué tengo que hacer en cada momento según las opciones que tengo? Genial. Pero aquí vamos a ir un paso más allá, y es que independientemente de lo que haya que hacer a nivel estratégico, hay una parte emocional que tú estás enfadado y enfadada con esa persona por lo que te ha hecho. Y estás ahí guardándole el rencor, que no le perdono, que no se lo merece, que no se lo ha ganado, porque madre mía, qué daño. Y de hecho algunos entran aquí en una sed de venganza, de voy a hacerle daño. Y en ese voy a hacerle daño para que a mí me duela menos, aparecen cosas terribles. Me acuerdo, hablando con unos padres que se habían separado, que constantemente era como, ¡guau! Se insultaban, se golpeaban y estaban utilizando la custodia de los hijos en medio, ¿no? Para uno tener razón, porque el otro me ha traicionado, mira lo que me ha hecho. Y al final es que perdían en perspectiva lo que estaba en juego. Me acuerdo en aquella conversación con los dos delante que tuve que poner la foto de los hijos en medio y decirle, ¿qué opinas de esta persona? Es lo más importante para mí, ok. ¿Y cómo creéis que esto le está afectando a esta persona? Y boom, ahí los dos pararon en seco, tuvieron la capacidad de coger perspectiva, se pusieron incluso a llorar los dos, viendo que ese odio, esa venganza, ese voy a hacerte daño para aliviar mi dolor que tengo, no nos lleva a nada más que a dolor y a unas consecuencias negativas no solo para las personas implicadas, no solo para ti que llevas a cabo esa venganza, sino también para los de alrededor. La única forma de poder realmente encontrar la paz dentro es ir a través del perdón. Pero ¿qué es el perdón? Porque claro, el perdón en la religión se ha tergiversado mucho. Cuando hablamos del perdón, desde pequeñitos vienen y nos dicen, hey, tienes que pedir perdón. Pídele perdón. ¿Por qué? ¿Cuándo se dice eso? Cuando una persona ha hecho algo mal y por lo tanto tiene que reconocer su culpa. Y claro, si tenemos la culpa de por medio y yo tengo que reconocer la culpa, es decir, que lo he hecho mal, ¿quién quiere reconocer la culpa? ¿Quién quiere reconocer que lo ha hecho mal? Alguno dirá aquí en comentarios seguro, bueno, yo reconozco cuando me equivoco, ¿no? Pero ¿qué significa equivocarte? No es lo mismo equivocarte que hacer algo mal. Porque cuando tú eres malo, lo que aprendes es que no te quieren. Entonces, ancestralmente y dentro de nosotros, queremos ser buenas personas, queremos que los demás nos quieran. Y si a ti te ponen la etiqueta de eres malo, no eres adecuado, eres culpable, no te van a querer. Y eso supone, bueno, expulsarte de la tribu, supone la muerte, y tenemos pánico a ser los malos, tenemos pánico a que no nos quieran. Por mucho que venga aquí, no, a mí me da igual lo que digan los demás, no, perdona. Tú eres un ser humano como todos los demás y somos seres gregarios que tenemos que apoyarnos los unos a los otros y para poder coexistir y poder seguir creciendo. O sea, tenemos que ir en tribu necesariamente y por eso impacta tanto con quién te rodeas, de qué personas, a quién escuchas, de quién buscas la aprobación, porque todos de alguna forma u otra estamos ahí dentro. Entonces, ser los malos de la película no le gusta a nadie. Entonces, cuando yo de repente tengo que ir a pedir perdón, a reconocer que lo he hecho mal como tal, uff, es que hay gente que no puede pedir perdón. ¿Por qué no puede? No es por orgullo, es que tengo orgullo, yo no le voy a pedir perdón. No, es porque yo no me quiero percibir a mí mismo como culpable. Porque honestamente, ni tú ni yo somos culpables. Nunca de nada. Judicialmente se lo dejo al juez, ¿eh? Yo ahí no voy a entrar. Yo estoy hablando de relaciones. Estoy hablando de la relación que tenemos uno y otro. Y si hablamos de un sociópata o un psicópata que utilizan las personas como un medio para un fin, tampoco voy a entrar. Vamos al día a día. Vamos a lo práctico, ¿ok? Si queréis otro día nos metemos en cosas extremas, ¿no? Pero vamos al día a día. Tú, yo, cualquier persona no se levanta por la mañana y dice, ¿sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo? Voy a hacer las cosas mal. No, claro, tengo aquí a mi hijo y me levanto por la mañana y digo, voy a amargarle la vida, ¿sabes? Hoy he decidido que voy a pegarle 3 gritos, voy a mandarlo a la mierda y voy a crearle un trauma de infancia para que sepa, porque tendrá que ir a terapia como su padre y como su madre. No, hombre, no. No hay malos padres, no hay malas personas como tal. Al final, cada persona tiene un mundo interior, tiene un plano emocional y va tomando las decisiones, honestamente, las mejores que puede y que sabe en cada momento. Tú te levantas por la mañana
Y claro, a lo mejor vienes de un contexto y te vas a trabajar y te han tratado fatal en el trabajo y llegas a casa, estás quemadísimo. Y viene ahí tu hijo adolescente a darte por saco y viene ahí tu mujer o tu marido a juzgarte que tienes que hacer las cosas mejor y llega un momento que estás frustrado porque encima piensas en tus padres y tienes claro que tu padre nunca estuvo ahí presente, que no te reconoció, que tu madre fue tremendamente exigente, pero normal, erais 3 hermanos. ¿Cómo no iba a ser exigente para tener controladas las 3 fieras? Me estoy inventando la historia, pero podría ser cualquier historia. Entonces tú con toda esa carga, con toda esa mochila, con ese día de abono que has tenido, llegas, tienes ahí a tu hijo y en ese momento pierde los nervios y le pegas 4 gritos. Porque vamos a ver, ¿quién se ha creído que eres para levantarte a ti la voz? Cuando le has quitado el móvil sin tener en cuenta lo adicto que está él. Y tienes un yonki en casa con su síndrome de abstinencia que no se aguanta ni a sí mismo y tú no tienes la paciencia para poder tolerarlo. Pues claro, lo entiendo. Lo has hecho mal. No, simplemente lo has hecho lo mejor que sabes en ese momento. Porque en ese momento no tienes la capacidad, no tienes las herramientas, no tienes la conciencia y no estás en el estado emocional adecuado para poder hacer otra cosa. Porque si tú en ese momento tuvieras otra conciencia, si tú en ese momento tuvieras otras herramientas, si tú en ese momento supieras lo que tienes que decir y qué hacer, si tú en ese momento, ostras, hubieras tenido la capacidad quizás después del trabajo salir, darte un paseo, relajarte, llegar a casa más relajado, si tú hubieras hecho todo eso, ok, quizás no hubieras perdido los nervios. Pero la realidad es que no sabías nada de eso, no vivías ese momento, no tenías esas herramientas y en ese momento lo hiciste lo mejor que podías y que sabías. Así que para un instante, coge aire y ya está. Soy inocente. Apúntate esta frase. Soy inocente. Todos y cada uno de nosotros nacimos inocentes y seguimos siendo inocentes. Lo que pasa es que a veces tomamos decisiones con nuestro nivel de conciencia, con nuestro nivel de información, con nuestro nivel de experiencia, que nos traen consecuencias que no esperábamos que sucedieran. ¿Cuántas veces yo he tomado una decisión que es buena para mí, pero ha podido perjudicar a mi entorno? Así de veces. ¿Quién no, por favor? ¿Quién no? Yo he tomado decisiones pensando en mi pareja, yo he tomado decisiones pensando en mí, yo he tomado decisiones pensando en mi entorno y ha tenido consecuencias. Hay veces que he tomado decisiones pensando en mi empresa y ha tenido consecuencias. ¿Por qué he querido hacer daño? ¡No! No, evidentemente no. Yo no quería perjudicar a nadie. Ni siquiera cuando una persona dice, no, voy a amargarle la vida, voy a joderle la vida, ni siquiera está pensando realmente en hacerle daño. Lo que está pensando es, a través de lo que te voy a hacer, voy a paliar mi dolor. A través de la venganza voy a sentirme yo mejor. Yo lo que quiero es aliviar lo que siento ahí dentro y me monto la fantasía de que si te provoco dolor, el mismo dolor que tú me has hecho sentir a mí, entonces yo me sentiré aliviado. Ni siquiera ahí existe la intención de hacer daño. Es toda una película que nos montamos dentro. Y desde ahí tenemos que ver cómo lo abordamos. Porque si yo quiero sentirme bien con aquello que me han hecho, la única forma es ir a través del perdón. Pero ya claro, si asociamos el perdón a la culpa, es que no vamos a querer pedir perdón. Porque yo no quiero reconocer que soy culpable. Porque no lo soy. No lo soy. Ni yo lo soy, ni tú lo eres. No lo somos. No somos culpables. Nos levantamos toda la mañana, nos esforzamos toda la mañana por ser mejores personas, por ser buenas personas, por ser buenas parejas, buenos hombres, buenas mujeres, buenos padres de familia, buenos jefes, buenos empleados. Nos levantamos toda la mañana haciendo todo lo que podemos para ser buenas personas. Y a veces tienen consecuencias para los que nos rodeamos. Ok, pues me he equivocado, pues he metido la pata. Lo siento. Y aquí hablaremos de te pido perdón. Porque, ¿qué es lo que te propongo? Dentro de la filosofía Yokonati vamos a ir un paso más allá. Vamos a entender realmente esta forma de vivir. Porque perdonar es sinónimo, repito, es sinónimo, significa exactamente lo mismo que entender. Es exactamente lo mismo. Y aquí vamos a bajarlo a tierra, porque quiero que de aquí, de este vídeo, aprendas cómo perdonar, cómo se perdona. Y no solo desde una competencia emocional, sino desde un paso racional que me lleva a sentir una paz emocional. Quiero que te lleves una estrategia. Porque si no, queda tan bonito decir, es que tienes que perdonarlo para pasar página, queda tan bonito, vamos a bajarlo a tierra. Si perdonar es sinónimo de entender, entonces,
Cuando yo digo te pido perdón, lo que te estoy diciendo es te pido que me entiendas. ¿Que me entiendas qué? Pues lo que te acabo de contar. Te pido que entiendas que lo he hecho lo mejor que he sabido y que he podido. Te pido que entiendas que mi intención no era hacer daño. Mi intención no era que tuviera consecuencias. Mi intención no era perjudicarte. Te pido que me entiendas. Que ya está, que ha tenido consecuencias que yo no preveía. Que quizás si yo hubiera sabido las consecuencias, lo hubiera hecho diferente. Y digo quizás, porque a lo mejor he tomado una decisión que era buena para mí o que era buena para la empresa y que ha perjudicado a otras personas. Oye, pues lo siento, no pretendía perjudicar, pero había que salvar el barco de alguna forma. O yo he tomado una decisión que puede ser buena para mí, para mi mujer, y ha perjudicado a mis padres. Ostras, pues lo siento. Lo siento. Mi intención no estaba perjudicar. A lo mejor he tomado una decisión para mí y no he estado a la altura de tus expectativas. Lo siento. Te pido perdón. Te pido que me entiendas. Que me he priorizado, que me he amado, que he tomado la mejor decisión que tenía y, por cierto, volvería a tomarla en base a mis escalas de valores, porque en ningún momento he buscado perjudicarte. Te pido que me entiendas. ¿Lo estás viendo? Eso es lo que significa te pido perdón. Por eso no se me caen los anillos cuando veo a alguien que está dañado por lo que yo he hecho. Hostia, lo siento. Te pido perdón. Te pido perdón. Lo segundo, te perdono. ¿Y qué significa te perdono? Siguiendo esta misma línea, te perdono significa te entiendo. ¿Entiendo qué? Entiendo que lo hiciste lo mejor que podías y que sabías. Entiendo por qué lo hiciste. Y el verdadero perdón llega hasta ahí, hasta el punto que si yo hubiera sido tú, hubiera hecho lo mismo. ¿Pero qué acabas de decir, Vicent? ¿Qué acabas de decir? La realidad, que si yo hubiera sido tú, hubiera hecho exactamente lo mismo. Ese es el verdadero perdón. Hombre, pero yo jamás habría hecho eso. Yo jamás le habría pegado. Yo jamás le habría sido infiel. Para! No estoy diciendo que si tú fueras él, hubieras hecho lo mismo. Cuando yo digo te perdono, cuando digo te entiendo, no estoy diciendo que si yo, Vicente, estuviera en tu lugar, hubiera hecho lo mismo. No, no es si yo estuviera en tu lugar, es si yo hubiera sido tú. ¿Qué significa si yo hubiera sido tú? Si yo hubiera sido tú es, si yo hubiera nacido en tu género, si yo hubiera nacido en tu ciudad, si yo hubiera nacido en tu familia, si yo hubiera nacido con tus padres, si yo hubiera tenido tu infancia yendo a ese colegio, con ese entorno, si hubiera practicado los mismos deportes que tú, si yo hubiera tenido las mismas experiencias con las mismas exparejas, si yo hubiera tenido, hubiera trabajado, si yo hubiera vivido todo eso y hubiera llegado a esa misma circunstancia, en ese mismo contexto, en ese estado emocional, con esa información y con esa experiencia, es que no hubiera sido yo no sería Vicente. Yo sería tú. Y si yo fuera tú, literalmente, habiendo recorrido todo eso en esta época, en este lugar, en este contexto, pues evidentemente hubiera hecho lo mismo. Porque no sería yo, no tendría los valores que yo ahora tengo. Lo hubiera hecho lo mismo. Sin lugar a dudas. Y esto es lo difícil de perdonar. Porque perdonar es sinónimo de entender. Yo sé que esto es duro, ¿eh? Pero ¿cómo lo voy a entender lo que ha hecho? Ok, ahora vamos ahí. Pero tenemos que ver es esto. Que cuando digo te perdono, quiere decir te entiendo. No que yo lo hubiera hecho si yo fuera yo, ¿eh? Y te perdono, repito y reitero, no tiene nada que ver con la parte judicial. Si tienes que presentar una denuncia, presenta una denuncia. La parte judicial es judicial. Está bien, aplícala. Si eso está bien, por favor, protégete. Yo no hablo de leyes, hablo de relaciones. Entonces, teniendo esto en cuenta, cuando a mí me preguntan, ya Vicent, yo perdono, pero no olvido. Bueno, pues si perdonas, pero no olvidas, entonces no estás perdonando. Olvidar, nadie te pide que dejes de olvidar. Es imposible olvidarlo. Yo, todo aquello que ha tenido un impacto emocional en mi vida, lo voy a recordar. Porque al final mi cerebro lo que hace es recordar aquello que tiene un impacto emocional para que yo aprenda a desarrollarme en esas situaciones en las que me ha movido emocionalmente. Por eso jamás olvidarás aquello que te hicieron. Pero entonces, ¿cómo sé que he perdonado, Vicente? Fácil, porque puedo hablar de ello y ya no me duele. Puedo hablar de ello y estoy en paz. Repito, no hace falta que tengas una buena relación con esa persona. No hace falta. No hace falta que nos vayamos de picnic otra vez. No.
pero entiendo tus heridas, entiendo cómo estás. Las personas que forman parte de Yoconati, al final lo que hacen es aprender en qué se basan las relaciones. Y cuanto más aprenden cómo funcionan las personas, cómo funcionan las relaciones, más fácil es perdonar. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es el motor de esa persona, cuál es su herida, por qué hace lo que hace. Y si yo ya sé por qué hace lo que hace, entonces me es mucho más fácil entenderlo. Es que tiene miedo y está haciéndolo. Es que busca ser amado. Es su forma. Es que no le quisieron y es una compensación. Lo veo. Cuanto más formación tengo, más aumenta mi capacidad de comprensión. Y más puedo entender al ser humano. Y más puedo saber por qué están haciendo las cosas que están haciendo. Ya, Vicente, pero quizás yo no tengo acceso a esa persona para entender por qué ha hecho lo que ha hecho. Te entiendo perfectamente. Mi padre falleció en 2016. Hace un montón de tiempo que falleció. Para mí fue un duro golpe, la verdad. Yo tenía mi padre como un referente y para mí fue un impacto emocional. Primero, evidentemente, pues hubo que aceptar el golpe, ¿no? Tuve que encajarlo. Porque aunque no fue de repente, venía de un cáncer y pude acompañarle durante 5 años todo ese proceso. El último mes fue durísimo, algún día te hablaré de él. Pues bueno, cuando sucede, pues creo que nadie está preparado para perder a un padre, a una madre, ¿no? Entonces ahí tuve que encajar ese primer golpe. Y lo siguiente quizás fue empezar a aceptar que ya no iba a estar, que si estaba de otra forma, ¿no? Aquí dentro. Pero tenía que aceptar que la vida continuaba y que era un punto y aparte, y a partir de aquí tenía que continuar. Si acaso te diría un punto y aparte, no un punto y seguido, ¿no? Porque el impacto fue muy grande y había que tomar nuevas decisiones. Pero yo me vi que lo que se me apoderó no era tristeza, era enfado. Yo estaba enfadado con él. Yo estaba enfadado con Pepe, con mi padre. Estaba muy enfadado. ¿Por qué? Porque se había ido. O sea, pero vamos a ver. ¿Quién se había creído que es? Dejándonos el merder que nos dejó. Se había ido, estaba enfadado con él. Y tenía que perdonarle. ¿Y qué hago? ¿Me monto una ouija? A ver si se comunica conmigo para entender por qué hizo lo que hizo. Yo ya no puedo comunicarme con él de manera directa. Pero puedo hacer un ejercicio de empatía, de comprensión, de por qué tomó las decisiones que tomó, por qué se fue cuando se fue. Porque si te paras y piensas, ¿qué culpa tiene ese hombre de haberse ido? O sea, ¿se ha ido? Ya está, apareció un cáncer, joder. Él quería seguir viviendo. Es que mi enfado no tiene que ver con lo que él hizo, tiene que ver con lo que yo percibo de lo que él hizo. Y estaba enfadadísimo. Y cada vez que le guardo rencor, el que sufre soy yo. Y me estoy tomando, es que no te voy a perdonar, y me tomo un chupito de veneno para que se muera él, para que le perjudique a él. Es que no te lo mereces, y me tomo el chupito de veneno. Pero es que mi padre ya se ha ido, es que ya no está presente, es que a mi padre ya le da igual. Si me pongo espiritual, pues querrá lo mejor para mí. Pero ya se ha ido, esta película va de mí, va de lo que yo pienso sobre lo que él hizo. Y yo me merezco estar en paz. Yo me merezco continuar la vida desde la paz, desde la serenidad, de poder hablar de mi padre con admiración, con orgullo, con... ¡Oh, quiero estar en paz con su recuerdo! Y para eso tengo que perdonarle. Y tengo que entenderle. Entender que hizo lo que hizo. Y por qué hizo lo que hizo. Y no puedo acceder a él. Y alguno dirá, bueno, pues pregúntale a familiares, pregúntale al entorno, infórmate. Sí, sí puedo hacerlo. Pero la clave, y te voy a dar una herramienta para poder entender a cualquier persona. Te voy a dar una clave para que puedas perdonar a cualquiera. Y al final es esto. Quiero que te inventes una historia. Invéntate por qué hizo lo que hizo. Invéntate por qué hizo lo que hizo. Invéntatelo. Móntate una historia, una ficción. Móntate tu propia ficción de por qué hizo lo que hizo, de tal forma que a ti te convenza, de que tú digas, ostras, si yo hubiera vivido esto, si yo hubiera tenido esta vida, si yo hubiera tenido estas experiencias, si hubiera tenido estos aprendizajes y hubiera llegado a este momento, yo hubiera hecho esto. Yo hubiera hecho esto. Si tú te escribes esta historia, te escribes la infancia de esa persona, el cómo es que me trató muy mal, es que me fue infiel, es que tuvo una doble vida, ¿vale? ¿Qué le lleva a una persona a tener una doble vida? Invéntate una historia, escribe tu propia novela, donde tú digas, ostras, esta persona, si hubiera hecho esto, lo entiendo, es que yo lo hubiera hecho también. Y no quiero decir que estuvieras de acuerdo, sino que lo entiendo por qué lo hizo, entiendo la necesidad emocional que había detrás. Si no eres capaz de inventarte la historia, es que te falta emoción. O
todavía te duele mucho. Si todavía te duele mucho porque todavía es muy reciente el golpe que has recibido, ¡hey! Ámate, sea amable contigo. No tengas prisa. No tengas prisa, sea amable. Que deje de doler. Que deje de doler. Hace falta cuidarse. Hace falta amarse. Hay que ser amable. Entonces yo soy amable, que pase ese dolor, ese primer impulso. Ok, acepto que ha sucedido, empiezo a tomar decisiones hacia adelante, pero claro, es que cuando el recuerdo duele, ahora vamos a perdonar. Y entonces me doy cuenta que intento perdonar, intento entender, pero es que no sé qué lleva a una persona a serle infiel a otra. Yo no sé qué hace una persona que lleva a traicionar a otra. Yo no sé qué lleva a una persona a decirle, tío, somos los mejores amigos y mañana te la estoy jugando. Yo no sé qué lleva a una persona a eso. Ok, pues entonces te toca informarte, te toca formarte. Te toca aprender sobre las relaciones. Te toca aprender sobre los motores del ser humano. Porque cuanto más aprendes de por qué la gente hace lo que hace, entonces eres capaz de perdonar. ¿Y cómo sé que lo entiendo? ¿Por qué no lo juzgas? Apúntate esta frase. Solo juzgo aquello que no entiendo. Si lo juzgo es porque no lo entiendo. Lo repito. Si lo juzgo es porque no lo entiendo. No lo entiendo. Entonces, si yo sigo diciendo es que lo hizo mal, es que mira que energúmeno, es que mira lo que hizo, pero ¿cómo se le ocurre? Si lo estoy juzgando, es que no lo entiendo. Porque si lo entiendo, entonces no lo juzgo. Claro, es que hizo lo que hizo. Entiendo por qué lo hizo. ¿Lo hizo mal? No. Hizo lo que podía hacer. Con sus carencias emocionales, con sus contextos, con sus valores, con sus aprendizajes, lo entiendo. Con su escala de prioridades, lo entiendo. Está bien. Y eso no quiere decir que vuelvo contigo. Eso no quiere decir que me reconcilio contigo. Eso quiere decir que estoy en paz porque te entiendo. Y a la vida, tú por tu camino, yo por el mío. Y todos están contentos. No me voy contigo a tomar cafés. Pero estoy en paz contigo. Te perdono, te entiendo. Y si no he podido hablar contigo por cualquier circunstancia, no pasa nada. Me invento la historia. Me la invento. Y cuando me la invento, para mi cerebro, ya dice, si hay una historia que para ti, para mí, es válida, que yo también lo haría, yo también sería infiel, yo también traicionaría, yo también demandaría, yo también, si para mí, si yo lo haría dado estas circunstancias, ok, pues entonces mi inconsciente ya acepta cualquier postura, porque sabe que la realidad no se va a diferenciar mucho más allá de la ficción que me he montado. El único es entender cuál es el motor que hay detrás. Yo tengo un hermano que tiene esquizofrenia. Y claro, mi hermano percibe una realidad que tú y yo no percibimos. Y si yo, desde fuera, sin saberlo, analizo lo que hace, no lo entiendo. Y como no lo entiendo, lo juzgo. Lo juzgo, digo, ¿pero qué haces? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre salir de casa, irte a la vecina y aporrear ahí, pa, 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 la puerta, abre la puerta, abre la puerta? Con toda la agresividad del mundo. Claro, tú lo ves desde fuera y dices, ¿y este ser violento? Madre mía, ¿no? Claro, cuando tú rascas, y yo te hago una pregunta, ¿qué le habrían dicho sus voces? ¿Qué le habrían dicho sus voces para que él, asustadísimo, saliera de su casa a aporrear a la vecina? Tuve la suerte de preguntarle en aquel momento, teníamos conversaciones, en aquel momento yo era su pilar de la realidad, él me preguntaba si era real o no, aún podía diferenciar, era consciente de su enfermedad. Y él me contó que sus voces le decían que había un terrorista en la puerta de al lado y que estaba preparando una bomba para volar todo el edificio. Y él estaba aterrado. Entonces, ahora que sabemos esto, puedo entender mejor por qué él estaba asustado, salió corriendo a porrear la puerta. Evidentemente, lo dio la parte legal. Llamamos a la policía, vinieron, ¿vale? Lo ingresaron, pues la parte legal que toca hacer. Pero emocionalmente puedo entender lo que está pasando. Y me acuerdo de estar sentado con la vecina y explicarle esto, claro, primero el golpe, porque tener ahí a un tío aporreando su puerta, pues la mujer, la señora mayor, asustadísima. Bueno, cuando se calmó me pude sentar y más allá de decirme, Vicente, no podemos seguir con esta situación y decirle, estoy totalmente de acuerdo, empecé a explicarle lo que había en la mente de mi hermano y ella empezó a empatizar con él, a entenderlo y esa rabia, ese odio que tenía proyectado hacia él, pudo despertar esa compasión, pudo despertar ese perdón y no tomarlo como algo personal, porque no es personal, nunca lo es.
Al final, lo último que quiero decirte es que se libera quien perdona. Entonces, no sé qué te hicieron, no sé cuál fue el drama que viviste, no tengo ni idea, no me lo puedo ni imaginar. Quizás no soy ni capaz a día de hoy de poder empatizar contigo, no lo sé. Quizás viviste algo terrible en tu infancia, en tu adolescencia, en tu adultez. He oído de todo tipo de historias, a cada cual más cruda y más dura. De verdad, yo no sé lo que te hicieron, no lo sé, pero te mereces estar en paz. Te mereces seguir hacia adelante. Y la única forma para ti de seguir hacia adelante es hacer un punto y aparte. Y es perdonar. Porque perdonar va de ti. Se libera quien perdona. Al otro ya se apañará, ya hará su vida, ya es su problema. Pero si tú quieres hallar la paz, solo depende de una persona. Depende de ti. Así que te pregunto, ¿qué decides? ¿Vas a perdonar? ¿O vas a seguir luchando, sufriendo, guardando rencor? Es tu decisión.